explicarlas bien, ¿sí? Vamos a ir a Juan capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1, ¿sí? Y dice, estas cosas, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, tenemos que entender el momento. ¿Cuál es este momento? El momento es que Jesucristo ya sabía que iba a morir, ya Él estaba hablando con sus discípulos, estaba tratando de hacer que entendieran todas las cosas que iban a suceder. El Señor siempre les hablaba de que Él iba a morir, pero ellos no. Dios bendiga a mi hermana Lisbeth Fabiola de Colombia. Dios le bendiga a mi hermana, que el Señor la bendiga. Gracias por compartir conmigo. Bueno, como les digo, el Señor estaba allí, ya se puede decir despidiéndose de sus discípulos. Ya sabía que le llegaba la hora de morir. Bien, mi hermana, estaremos orando por usted y su familia, ¿sí? ¿Cómo no, mi hermana? Sí, que Dios la bendiga. Y gracias por compartir conmigo. Y recuerdo que usted es las primeras personas que comenzaron a compartir conmigo el Evangelio a través de Facebook y YouTube y las redes sociales. Así que gracias, hermana, por todas las cosas. Que Dios la bendiga y estaremos orando por su salud. Bueno, como les digo, el Señor sabía que le llegaba su hora y Él realmente sabía que iba a morir y trataba de explicarle a sus discípulos. Pero Él comienza a hacer una oración a Dios y comienza diciendo, como lo relata Juan el Evangelista, dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Era la hora de su muerte, la hora en que Jesús necesitaba de todo el Espíritu de Dios que estuviera sobre él para llegar al momento de la muerte. ¿Sí? Tenemos que entender que al llegar al momento de la muerte, después que ya él estaba crucificado, al Señor se aleja, el Espíritu Santo de Dios se aleja del Señor, porque cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? O sea que en ese momento el pecado no puede estar con el Espíritu Santo, que es una de las cosas que las personas siempre tratan de hacer creer que pueden compartir el Espíritu Santo con el pecado. Es imposible. Por eso, cuando el Señor está en la cruz, crucificado ya muriendo, le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero era así como tenía que ser, porque el pecado no puede compartir con el Espíritu de Dios, o no puede tenerlo al Espíritu de Dios, la persona. Así que, entonces Jesús levanta los ojos, orando, comienza una oración por sus discípulos, porque ya se iba a ir él. Y dice, levantando los ojos, dijo, Padre, ahora la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti.
estaba diciendo, bueno, es la hora, le estaba pidiendo a Dios ayuda para que pudiera cumplir con el acuerdo, el trabajo que tenía que hacer él para morir él, para que todos nosotros en su muerte tuviéramos vida. Pero no solamente vida, sino vida eterna. Y dice, para que glorifique a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y fíjense lo que dice, como me le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, ¿sí? O sea que una de las cosas que viene el Señor es a morir por nosotros, a sacrificarse por nosotros, ¿sí? Pasar por la muerte, que no era una cosa tan simple, ¿sí? Siempre pensemos que el Señor no murió de un ataque cardíaco o no murió de un disparo, ¿sí? Sino que el Señor tuvo que sufrir golpes, la corona de espina, es que se le hinchaba la cabeza, se le deformaba, de tal forma que podemos ver en Isaías, donde dice que no hay parecer en él, ¿sí? O sea que estaba nuestro Señor Jesucristo por tanto golpe y tantas que se habían ensañado con él, de todas formas, aún con la corona de espina, que él estaba totalmente desfigurado por los golpes y por esa corona. Entonces, él dice, bueno, me has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna. O sea que hay muchas personas que posiblemente quieren tener vida eterna, hay muchas personas que quieren sobrevivir cantidad de años, ¿sí? Y hacen un montón de tratamientos. Las personas, hay muchas personas que hasta inyecciones se colocan. Yo conocí una persona, una mujer, que se colocaba inyecciones permanentemente. Y esta mujer se gastaba todo su dinero. Y ustedes, si la veían, iba a parecer que la señora nunca envejecía. Y era porque ella se ponía unas inyecciones para ir haciendo que su piel no se deteriorara conforme a lo que Dios ha ordenado, ¿no? De que tengamos cierta cantidad de años y muramos. Y bueno, hay personas que hacen eso para tener aparentemente una vida eterna o una larga vida acá en la tierra. Y hay muchas personas que sin necesidad de inyecciones pueden tener una larga vida en la tierra, si es conforme a lo que Dios quiera. Hay personas que últimamente se conocen de personas que viven hasta 120, otras 130 años. Pero eso es porque Dios ha querido así, que vivan hasta ese tiempo, ¿sí? Hay muchas personas ahora hasta de 100 años, ¿sí? Pero hay que entender que esas personas, por más que vivan, tienen que tener en cuenta que viven hasta que Dios quiere, porque Dios es soberano y todos viven hasta que Él quiera, ya sea que el recién nacido puede llegar a morir, como el de 120, 30 años puede llegar a morir. O sea que no hay edad para la muerte, todo está en la soberanía de Dios. Pero hay personas que quieren tener vida eterna y hacen tratamientos, gastan cantidad de dinero, como por ejemplo Walt Disney, que es muy conocido por todos. Este hombre está en un tubo con ciertos líquidos, y hay personas que piensan que lo van a revivir a él cuando descubran cómo revivirlo. Sí, y hay otros personajes más famosos, los cuales están también en ciertos tubos manteniéndolos. El asunto es que el querer vivir mucho tiempo es ambición de muchas personas. Ahora,
Fíjense bien, acá hay alguien que se llama Jesucristo, que es el Señor nuestro, que Él da vida eterna sin necesidad de gastar dinero. ¿Cómo la da? Por fe. O sea que nosotros podemos obtener la vida eterna por fe en Cristo Jesús, en que murió y resucitó, y esa sangre que derramó, esa sangre sirve para el perdón de nuestros pecados y quedar limpios ante la presencia de Dios. Y bueno, entonces el Dios le dio a Jesucristo el derecho a que dé vida eterna a toda carne. A toda carne se refiere a toda persona, ¿sí? Ese es el derecho que Dios le dio, ¿sí? Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense bien en lo que está diciendo acá. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Sí? Entonces acá el Señor mismo está describiendo, ¿sí? Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que te conozcan? Porque muchas veces las personas piensan que conocer a Dios es conocer la palabra, entenderla, predicarla. Pero ¿saben una cosa? Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es tratar de cumplir los mandamientos, vivir conforme a Dios quiere que vivamos, y en ese trabajo nuestro y ejercicio en la fe hace que nosotros vayamos conociendo a Dios. Ahora, ¿quién es la persona que nos hace conocer a Dios? Acá dice, bueno, esta es la vida eterna, dice, ¿sí? Que te conozcas a ti, el único Dios verdadero. O sea que las personas que tienen otro Dios no tienen nada que ver, ¿sí? Con lo que Dios ha mandado, ¿sí? Esta es la vida eterna, dice. Si quieren tener vida eterna, tienen que conocer a Dios, ¿sí? Conforme a sus mandamientos. ¿Y qué más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que está diciendo el mismo Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Sí? Conocer a Dios y conocer a Cristo. Ahora, fíjense bien, ¿por qué tenemos que conocer a Dios? Bueno, Dios nos da los mandamientos, los estatutos, los preceptos que nosotros debemos obedecer. Pero, ¿qué nos enseña realmente a cómo debemos cumplirlo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en el camino de conocer a Cristo, nosotros vamos viendo cómo es Él con el Padre, para que nosotros aprendamos, ¿sí? A cómo es el Padre y cómo debemos obedecerle. O sea que Jesucristo es nuestro hermano mayor, es nuestro ejemplo, en quien nosotros siempre tenemos que mirar para ir adelante y para bendecir a Dios a través del mismo Jesucristo, ¿sí? Entonces es importante conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahora dice, yo te he glorificado en la tierra, le dice Jesucristo. He acabado la obra que me diste que hiciera. O sea que Él vino con una misión a la tierra, ¿sí? A nacer en santidad, vivir en santidad, crecer en santidad y morir en santidad. Eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto desde su nacimiento como hasta ahora. Él, hasta la hora que murió, Él vivió en santidad. Por eso pudo morir por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Que Él había ya terminado la obra que Dios le había encomendado.
que pudieran cumplir con los mandatos de Dios. Y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, le está diciendo, bueno, yo voy a morir y quiero la gloria de estar al lado tuyo, ¿sí? Habiendo ya cumplido con todos los mandamientos que Dios le mandó. Con aquella gloria, dice, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y acá tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cuántas personas piensan y cuántos predican que Jesucristo, primero que nada, que no vino en carne? Y Él vino en carne porque nació de la Virgen María, ¿sí? ¿Sí? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Él nació de la Virgen María. Ahora, dice, pero para poder recomenzar la obra aquí, para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna, ¿qué pasó? Que Jesucristo fue engendrado en la Virgen María por obra del Espíritu Santo, o sea que la Virgen María no fue tocada por ningún varón, ¿sí? Sino que Dios engendró en su vientre, por el poder del Espíritu Santo, a Jesucristo. Y de allí nació sin pecado y comenzó su vida, ¿sí? Sin pecado, y la terminó sin pecado. Entonces, Él está diciendo, bueno, yo vine estando al lado tuyo. Yo estuve al lado tuyo. Ahora quiero volver a estar al lado tuyo. Porque mi trabajo aquí en la tierra ya lo hice. Solo le faltaban los pocos horas de muerte, antes de morir, y ya volvía otra vez al Padre. Porque ya se los había dicho a los discípulos. Acá podemos ver cuando Él dice, bueno, Padre, y he venido al mundo otra vez, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. O sea, Él dice, esto está en el versículo 28 del capítulo 17, ¿sí? Y dice, y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora realmente ustedes creen? Aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, dice, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. El Señor estaba diciendo, bueno, va a llegar la hora en que yo voy a ser crucificado y ustedes van a comenzar a ser dispersados porque los van a perseguir, ¿sí? Porque son mis discípulos. Y en cuanto ellos vean que ustedes predican igual que yo, van realmente a ser perseguidos. Dice, y Él mismo está diciendo, y me van a dejar solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea que en toda esta obra siempre el Padre estaba unido al Hijo y el Hijo unido al Padre, en esta obra redentora, en este sacrificio para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Y ahora, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí, dice, yo le he dicho todas estas cosas, para que ustedes en mí tengan paz, ¿sí? En el mundo ustedes van a tener aflicción. O sea, está diciendo dos cosas, para que le entendamos. Yo le digo todas estas cosas, para que ustedes, viviendo en santidad y consagración, van a tener paz espirituales. Paz espiritual van a tener. Pero, dice, en el mundo vamos a tener aflicción. Sí, vamos a tener aflicción. Pero dice, ustedes deben confiar, dice el Señor. Porque yo he vencido al mundo. O sea que hay que entender que
el Señor ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, venció el pecado, venció la corrupción, venció todo. Y dice, bueno, yo he hablado todas estas cosas para que ustedes vivan en paz, porque muchas veces por los problemas que tenemos por ser cristianos, y aunque no seamos cristianos siempre hay problemas, lo mismo, ¿sí? Y dice, bueno, yo les hablo estas cosas para que ustedes tengan paz a pesar de que puedan haber problemas. Dice, bueno, en el mundo van a tener aflicción, siempre vamos a tener aflicción, sí, siempre, pero dice, ustedes confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, que Dios ha vencido al mundo, ¿sí? El Señor ha vencido al mundo. Esto quiere decir que Él ha vencido en todo, porque muchas veces las personas dicen, bueno, yo no pude vencer en esto o en otra cosa, en un vicio, en un problema. El Señor dice que Él ha vencido al mundo, ha vencido todo lo que tiene que ver con el pecado, se mantuvo en santidad y Él nos dice que nosotros también podemos hacerlo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. O sea que hay que tener en cuenta que todos los que llegan a los pies de Jesucristo han sido enviados por el Señor, por Dios, ¿sí? Entonces Él dice bien claro, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea que está hablando de todos aquellos discípulos que en aquel tiempo tenía, que habían guardado su palabra, y está hablando de nosotros que somos sus discípulos, en la cual también hemos guardado su palabra, para mantenernos con el Señor y para lograr la vida eterna cuando llegue la hora de ser llamado por Dios. Ahora dice, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Sí? O sea que Dios está diciendo, el Señor está diciendo, le está rogando al Padre, orando por los discípulos y diciendo, bueno, guárdalos en tu nombre, en tu palabra, en tu santidad, está diciendo. ¿Sí? Cuando dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, está diciendo que así como Jesucristo y Dios son uno, quiere que nosotros, sus discípulos, sus seguidores, seamos uno, ¿sí? Seamos uno en Cristo Jesús. Y con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que seamos uno, ¿sí? Ahora, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Acá está diciendo, bueno, todos de los que Dios le envió a Cristo, no se perdió ninguno. Solamente el hijo de perdición, que era Judas, el cual
esto, lo vendió y dice, pero esto era ¿para qué? Para que la escritura se cumpliese. ¿Sí? Ahora, yo quiero decirles que, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta oración que el Señor hace, la hace también para cada uno de nosotros que somos sus discípulos. Y como discípulos del Señor, espero que puedan vivir en santidad y consagración y buscar la presencia de Dios como corresponde. Acá tenemos a Lisbeth Fabiola Aldana, la cual me pide que ore por su salud. Y vamos a ponernos todos en comunión, son 339 personas, creo, las que vi al comenzar, me olvidé de decirles. Y bueno, vamos a ponernos en comunión, nos vamos a tomar de la mano, aquellos que estén allí cerca de nuestra hermana Lisbeth Fabiola, y cada persona del mundo que está compartiendo con nosotros, les pido que pongan su mano en el corazón y estemos pidiendo por Lisbeth Fabiola Aldana Hernández, nuestra hermana de Colombia, porque ella pide ayuda por su salud. Bueno, vamos a estar orando por ella, ¿sí? Y por cada uno de aquellos que tengan una necesidad. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, Señor, en este día, en esta noche, Señor, que estamos compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, por mi hermana Fabiola Aldana Hernández, Señor, que ella está padeciendo un problema de salud. Padre Celestial no ha especificado cuál es el problema que ella tiene, pero Padre, estamos reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para pedirte, Padre, por la salud de nuestra hermana Fabiola, Señor, que tú la toques, que tú la bendigas, Señor. Y ahora tú sabes, Padre, qué enfermedad tiene. Ahora, Padre Celestial, te pedimos que el poder del Espíritu comience a tocar a nuestra hermana Fabiola. Que la esté tocando, que la esté bendiciendo ahora. Que la esté rodeando el Espíritu Santo. Padre Celestial, yo te pido una sanidad para nuestra hermana. Todo espíritu de enfermedad que esté tomando la vida de mi hermana, que quiera apoderarse de la vida de mi hermana, que quiera causar aflicción en la vida de mi hermana, yo ato ese espíritu, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera de la vida de nuestra hermana Fabiola Hernández. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo y su sangre bendita, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que ella es sana y libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Padre, que este milagro sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta sanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos y hermanas, le doy gracias al Señor por la bondad, por la misericordia, y estaremos viéndonos el próximo viernes a las 9 p.m. de Argentina.